Marmolejo, del chacoteo con el querido Jairo, a la seriedad, a la profundidad, a escuchar el análisis con Daniel Marmolejo, documentalista, director, escritor, analista y amigo de este espacio libre como el viento. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos Muy días. contento, Vicente. Primero de celebrar contigo tu aniversario a la distancia, Gracias, deseándote hermanito. una larga vida llena de salud, que tu voz no se apague, que siga siendo un faro reflexivo en el espacio público de las redes, de lo que nos ha podido tocar, Vicente, ya que no tenemos otros medios ni recursos más allá de la posibilidad de comunicarnos por estos. No es un tema de justicia, o quizás sí, que la revolución no le ha hecho toda la justicia a Vicente Serrano, tendríamos que decirlo también en su momento, porque sabiendo de la cantidad de seguidores que tiene Sin Censura y del enorme trabajo infatigable de Vicente, pues Vicente tendría que tener más espacios y más apoyo. Pero mientras tanto, Vicente, dando la batalla como tú siempre la has dado, pues Gracias. celebrar tu aniversario. Y muy felices Gracias. también de escuchar a tus invitados, a Nacho y a Jairo, que tiene ese espíritu lúdico que ayuda a comprender las realidades más crudas desde un ángulo donde la reflexión se le caen los muros por la simpatía, por la fuerza que tiene la mofa, la crítica mordaz, pero la sagacidad que se expresa también a través de la creatividad, como lo hace Jairo Calixto con sus libros y con sus participaciones como la que acabamos de escuchar, Vicente. Y en ese sentido, yo estaba al escucharlos, tanto a Nacho como a Jairo, pensando en la importancia que tiene realizar un esfuerzo de desmontaje de los personajes que, como también se advirtió a través de sus voces, han venido promoviendo la entrega del país y la invasión. Habrá quienes no estén en capacidad de entender, es decir, que hay políticos mononeuronales en nuestro país, en la oposición, que no tienen el interés mínimo de entrar en un proceso reflexivo. Pero yo creo que también hay personas que han estado contagiadas por una especie de conservadurismo, tanto de tintes medievales, religiosos, como también de enorme pasión y atracción por líderes políticos históricos y por procesos que favorecieron principalmente a Europa y hoy a Estados Unidos. Entonces esa filia, esa devoción casi religiosa por los invasores, es necesario replantearla también, yo lo diría, dentro del seno de los propios congresos en el país. Y aquí llamaría necesariamente a la reflexión de las personas que con conocimientos desde la posición de la izquierda mexicana y de la visión progresista también, con conocimientos de historia, puedan hablar con sus pares en los congresos. Piensa en el Congreso de Yucatán, en el Congreso de Chihuahua, en el Congreso de Morelos, en el Congreso del Estado de México, en el Congreso que quieras, que gustes y mandes, y en donde los estados conservadores son muy reacios, como por ejemplo en el estado de Aguascalientes, en el estado de Jalisco, en el estado de Querétaro. ¿Qué hace falta en estos estados? Que los políticos de derecha conozcan más de la historia de México y que se les entreguen libros, pero que también se les comente, se les platique los acontecimientos que conformaron nuestra visión republicana y por qué México ha luchado contra las intervenciones. Y en ese sentido, a partir de la visita que fue planificada, como también se ha dicho aquí, de esta figura española de la ultraderecha, Isabel Ayuso, a México, donde se alinean muchos de estos gobernadores de la derecha a ella. Y aquí estamos viéndolos, si esto no me falla la memoria, sería el Palacio de Gobierno ahí en Aguascalientes. Allí vemos las figuras de las y el gobernador
y ella, ahí también vemos a la Maru Campos, que está alineada totalmente por la CIA. Y cuando vemos esta imagen, Vicente, cuando la vemos también en la alcaldía Cuauhtémoc, con Alessandra Rojo, se les ha olvidado a estas figuras de la derecha, que es parte de una derecha internacional asentada en México. Ahí, por supuesto, está también Federico Doring, quien participó en los videoescándalos de la década de los años, principios del milenio, contra Andrés Manuel López Obrador. Se les olvida, Vicente, que cuando llegó Hernán Cortés a México, que no se llamaba México como tal y que había muchos señoríos en el país, en lo que ahora es nuestro país, en la región mesoamericana. Él fue haciendo arreglos, prometiendo lo que no era suyo, principalmente el oro. Y esto contagió de entusiasmo a sus tropas, quienes sabiendo que iban a alcanzar una riqueza que su eh, capacidad personal no les permitía, porque la mayoría de las personas que venían en la empresa de conquista, que era una empresa de invasión, era una empresa de expedición con características de invasión, siempre y cuando fuese efectiva, pudieran encontrar algo trascendente. Pues en esa misión, en esa campaña que organizó la tercera expedición que hizo Hernán Cortés hacia nuestro territorio, después de dos que fracasaron, fue el 18 de octubre de 1519, Vicente, cuando se le dio la autorización por parte del señorío de Cholula de que ingresara con sus tropas a esta ciudad sagrada, donde se encuentra una de las pirámides más importantes del país y del mundo, debido a que tiene el basamento más grande que las pirámides de Egipto. Para quienes no saben dónde está Cholula, se encuentra en el estado de Puebla. Es un municipio que está dividido en dos, San Pedro, San Andrés, y está muy cerca de la capital poblana. Aquí ingresaron solamente las tropas de Hernán Cortés porque los cholultecas tenían disputas con los tlaxcaltecas, y los tlaxcaltecas venían empoderados después de que sus caciques habían decidido, a pesar de la oposición de algunos de ellos, de establecer una operación militar en contra de Tenochtitlan, en donde pues tenía una jerarquía con el Tlatoani, Moctezuma. Ese tiempo también era un tiempo de presagios. Se pensaba, Vicente, queridas amigas y amigos, que Hernán Cortés sería la reencarnación de Quetzalcóatl. Era ya para ese tiempo Quetzalcóatl una figura mítica que combinaba la personificación de un sacerdote y jerarca tolteca, junto con la deidad, que también, la deidad prehispánica, que utilizaría yo más bien el concepto, dejaría el concepto de deidad, que es un concepto colonial, aunque estoy utilizando el español, que también es una lengua colonial. Utilizaría el concepto de entidad sagrada. Quetzalcóatl era una entidad sagrada, la cual recibía culto tanto en la región maya como en la región náhuatl y regiones anteriores en Mesoamérica. Cuculcán, por un lado, era la figura en la región maya, y Quetzalcóatl para la región central mesoamericana. Con todo ello, la realidad es de que fueron descubriendo que no se trataba de Quetzalcóatl, sino que era un hombre muy poderoso, un hombre con caballos que no eran conocidos en esta región mesoamericana. En el continente no se conocían los caballos como tal, y con un poderío militar que tampoco se utilizaba en Mesoamérica. Esta llegada, que además fue comprobada que no era una visita de culto, de amor, sino que era una visita militar, cambió radicalmente la perspectiva, que quizás se trataba de el dios de la guerra o de la entidad sagrada de la guerra, que sería Huitzilopochtli.
que también recibía culto por parte de los mexicas. Aquí no hay que llamarles aztecas, ellos son los mexicas. Y de allí nosotros, desde este concepto mexica, estamos eliminando la J, no es mexica, es mexica, y por lo tanto sería México. Pues bien, Vicente, fue el 18 de octubre de 1519 cuando tras ser recibidos en Cholula por este señorío que además tenía un vínculo con Tenochtitlan, que era el poder central mesoamericano más importante de la historia, fue que en muy pocas horas, y estamos viendo la bellísima Cholula, donde vemos diferentes basamentos piramidales que fueron desarrollándose en muchos periodos de tiempo. Ahí vemos el volcán Popocatépetl y que también nos hace reflexionar que las pirámides eran evocaciones de las montañas sagradas y que esta región también fue abandonada en algún tiempo, estaba rodeada por lagos, era una zona muy fértil también, sigue siendo fértil, pero había muchos cuerpos de agua a partir de las erupciones del volcán Popocatépetl. Pues ahí está esa simbiosis y arriba vemos una iglesia católica. Este templo es producto del virreinato. Se hizo sobre la pirámide para erigir la figura de la cristianidad por encima de los valores ancestrales de los pueblos y de sus cultos. En esta región muy importante, Vicente, hay 7 pirámides, una encima de la otra, lo que advierte claramente procesos, jerarquías, transiciones. Uno de los pueblos, quizás fueron varios pueblos, pero uno de los pueblos que ocupó esta región fueron los Olmecas Xicalancas. Los Olmecas Xicalancas también ocuparon otras regiones en la actual Tlaxcala, como es Cacaxtla, y también contribuyeron de manera definitiva a la fundación del pueblo Xochicalca en Morelos. En esta cultura de pueblos, Olmecas Xicalancas viajaban, Vicente, seguramente de la región sur de Veracruz y Tabasco. Posiblemente tenían alguna raíz ancestral con los olmecas, porque para el tiempo del periodo posclásico, que es cuando llegan los europeos a nuestra región mesoamericana, de la cual siempre hablaremos con orgullo. Y este es el primer factor. Debes sentir orgullo por nuestros ancestros. Fue entonces que se encuentra el periodo posclásico y que en este periodo posclásico la llegada de los europeos, de los españoles, venía contagiada de un ánimo de riqueza. Ellos pensaban fundamentalmente en el oro, pensaban en la riqueza y también pensaban en las mujeres, debido a que muchos en esta empresa pues de invasión, eh, pues estaban en solitario. Así es que estos varones que no eran cultos, como se ha dicho, y que se habla mucho de la figura de Hernán Cortés como una figura renacentista, veamos cuáles fueron los contrastes. Entonces, vuelvo a insistir, 6,000 personas fueron masacradas el 18 de octubre de 1519, cuando de manera sorpresiva y sin argumentos reales, excepto chismes que pudieron haberse cruzado entre los españoles y los tlaxcaltecas, de que los tlaxcaltecas, perdón, de que los cholultecas tomarían el control y asesinarían a los españoles, fue que se dio un ataque que lo llamarían preventivo los expertos, pero en realidad se trató del primer genocidio perpetrado en Mesoamérica por un pueblo extranjero. Y fue brutal. Lo primero que atacaron fue a sus sacerdotes, a sus dirigentes políticos, pero también avasallaron, masacraron al pueblo cholulteca, causando pues además un saqueo y 6,000 muertes aproximadamente sin piedad. Fue la primera acción, además de un ejército católico, contra un pueblo desconocido que significó el genocidio. Desde este comienzo, Vicente, además de que varios emisarios que eran espías, por llamarlos de alguna forma,
de Moctezuma. Les cortaron las manos cuando los propios tlaxcaltecas, quizás los totonacas que también venían en esa coalición bélica, detectaban que no eran personas de la región, que eran desconocidos y que seguramente eran emisarios o espías de Moctezuma, les cortaron las manos. Y esta fue una clara demostración de por qué vamos. Entonces, quien estaría convirtiéndose en el señor de la guerra, que también era una entidad sagrada muy respetada por los mexicas y por los pueblos nahuas, empezó a causar mucha preocupación. Se vio también a lo largo del trayecto que no se trataba de esta entidad sagrada, sí, que insisto, era muy apreciada en los pueblos mesoamericanos centrales nahuas. Así que la entidad no era, se trataba de un hombre de carne y hueso y que además traía aliados que eran enemigos, originalmente pueblos sometidos por los mexicas, pero se habían ya convertido en enemigos bélicos y que también los tlaxcaltecas participaron en la masacre de Cholula. Para el 8 de noviembre de 1519, es decir, menos de un mes de que se había cometido ese genocidio, se dio el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Este encuentro es un encuentro histórico. Debemos recordar que los españoles no tenían hábitos higiénicos y que a partir de que se iban a encontrar se le dio un baño de temazcal a Hernán Cortés y él pudo descubrir el verdadero color de su piel. Imagínate una piel verdosa pegada por las corazas, por los cascos, por las armaduras que traían, un tipo realmente apestoso. O sea, el conquistador olía a mierda. Y eso debe quedar claro porque era la antítesis absolutamente de la pulcritud de las jerarquías y de los pueblos mesoamericanos. Eran pueblos muy limpios y para ello debemos recordar también los baños de Moctezuma, una tradición cultural también de la jerarquía, pero que impregnaba siempre de aromas, de valores rituales y espirituales, la limpieza del cuerpo, por eso existen los temazcales. Pues este asesino que olía a mierda, descubrieron que verdaderamente tenía otro color de piel y ya fue que se pudo dar ese encuentro. Sin embargo, la masacre de Cholula no quedó allí, Vicente, porque fue el 22 de mayo de 1520 cuando ocurrió un hecho muy lamentable para nuestros pueblos, que significó la fiesta de Toxcatl. También estamos hablando de las entidades sagradas, en donde Hernán Cortés había ido a repeler los intentos de captura por parte de Diego Velázquez, que era el gobernador de Cuba en ese tiempo, conquistador o invasor, quien le había pedido que se rindiera y había mandado varios emisarios. Durante todos los encuentros de emisarios que venían de Cuba, españoles, enviados por Diego Velázquez, Hernán Cortés los persuadió de que no debían detener su misión invasora. Y para muestra, pues les ofrecía que les iba a compartir las inmensas cantidades de oro que iba a encontrar en la región donde se iba a consumar su conquista, es decir, su invasión. Así que muchos de los emisarios habían sido comprados previamente por Cortés en algo que nosotros pudiéramos denominar los primeros actos de corrupción de un extranjero en territorio mesoamericano con sus propios. También lo pudo haber hecho con los tlaxcaltecas y lo hizo para crear las Claro. alianzas y con los totonacas, Vicente. Pues quiero tratar de cerrar estas ideas porque
Después de la muerte de Moctezuma, que ocurrió el 25 de junio de 1520, fue el 22 de mayo de 1520 cuando se perpetró la masacre del Templo Mayor. Ahí donde tú y yo hemos coincidido, Vicente, en lo que fue el Templo Mayor, ahí donde tú has realizado históricas transmisiones para televisión y también para las redes de Sin Censura. En ese espacio donde Andrés Manuel López Obrador ha elevado la lucha por la democracia en este país, donde también se han manifestado en protesta estudiantes, maestros, sindicalistas, campesinos, obreros, transportistas, gente que del pueblo ha buscado siempre el diálogo gubernamental. Allí, Vicente, ocurrió la masacre del Templo Mayor, que es uno de los peores actos perpetrados por Pedro de Alvarado, quien era el capitán a cargo del control de las tropas y del sometimiento del pueblo mexica durante el proceso en el que Cortés viajó a Veracruz para repeler a Pánfilo de Narváez. Cuando Pánfilo de Narváez creía que lo iba a capturar, ya el ejército español, las tropas que venían con él, estaban corrompidas. Entonces, para tratar de cerrar, Vicente, esta participación, que me parece necesario que los, digamos, diputados progresistas o los diputados que tienen un sentimiento nacional y un conocimiento de la historia, hablen con sus pares de la derecha, que tienen un sentimiento por la conquista y por los conquistadores, que ni son conquistadores, sino por los invasores, les deben de transmitir esta información, Vicente, para que entiendan cuál era la condición mental de los invasores, cuál era la condición de realizar alianzas de los invasores que a la larga pues se quedaron en el vacío. ¿Cuáles fueron las circunstancias para masacrar niños, mujeres, ancianos, jerarcas religiosos, pueblos y ciudades sagradas, hacer correr sangre inocente en ciudades sagradas como Cholula? Para que les quede claro cómo sometieron a Moctezuma, Motecuzoma, el Tlatoani, el hombre que elevaba la voz, realmente un hombre culto, que no supo cómo responder al proyecto de invasión y de alianzas. Y para que les quede claro también lo que significó la masacre del Templo Mayor, donde una figura como Pedro de Alvarado fue central. Desde aquí yo mandaría, porque Vicente se ha retirado la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma. Después se retiró también el monumento a Hernán Cortés en Cuernavaca. Sin embargo, en una colonia que se llama Paseo del Conquistador, existe una calle con el nombre Pedro de Alvarado. Yo le pediría a las autoridades del estado de Morelos, tanto municipales como la autoridad estatal, Margarita González Arabia, también al alcalde de Cuernavaca, que él es panista, que a partir de lo que yo acabo de decir, Vicente, se le cambie el nombre a la calle Pedro de Alvarado. Es como si en una calle, en una ciudad, en Polonia, estuviese el nombre de Adolfo Hitler. Y a partir de esto, Vicente, con esta reflexión, pues contribuir a lo que han aportado aquí tus destacados invitados respecto a la necesidad de defender los valores culturales y por qué la señora Isabel Ayuso, con su misión neocolonial, no era bienvenida. Bien dicho. Y creo que así como lo propones para la calle Alvarado, para que se Pedro le de quite el Alvarado, sí, nombre, fuera. pues también hay otras figuras de antes, de hoy, que pues tienen sus nombres en calles y en colonias. Sí. Solo como ejemplo en Sonora, la calle Manlio Fabio Beltrones, el bulevar Manlio Fabio Beltrones, la colonia Manlio Fabio Beltrones, dices tú, es neta. No, nada más porque menciona una figura de hace cientos de años, Daniel Marmolejo, pero otras que son impresentables de hoy y que siguen ensuciando, esa es mi opinión, Uh -huh. con sus nombres nuestras colonias, nuestras ciudades.
nuestro México lindo y querido. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿por qué no cerramos invitando? Por cierto, qué intensa análisis la semana pasada, no tuve la Sí, oportunidad de decírtelo, porque saliste echando chispas sí. y la gente lo aprecia, así de intenso tu análisis, o así de profundo como el de hoy. ¿Por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, maestro? Muchas gracias, Vicente. Sí, hubo mucha intensidad porque durante muchos años, Vicente, hemos aprendido a conocer las virtudes de nuestro país, la necesidad de defender a la nación, de defender nuestro territorio, nuestras identidades, nuestros valores. Y agradezco mucho a la audiencia que haya soportado mi coraje, mi enojo y mi reflexión, porque Estados Unidos depende de cada 100 dólares, 16 punto y fracción corresponden a la relación con México. Y no merecemos ningún trato discriminatorio hacia la población mexicana en Estados Unidos, ni hacia nuestras fronteras y todo nuestro territorio. No merecemos que Trump trate hacia nuestro país, porque finalmente de lo que estamos hablando, Vicente, es de una historia milenaria. Y esa historia se ama y se defiende como a la patria. 4A República, querido Vicente, Homo ex novo, invitando a todas las personas a que se acerquen a la historia de México, no desde la perspectiva de Zunzunegui, sino desde la realidad misma de que la invasión contra México significó sangre, significó dolor, significó pues la suplantación de sus valores por valores occidentales que la verdad han dejado mucho que desear en muchos sentidos también, y que si tenemos algún tipo de deformación cultural, pues también tiene que ver con un escenario de conquista y no es disculparnos de nuestra propia realidad. Es parte de lo que somos, pero que podemos mejorarlo. 4A República en YouTube. Vicente, nada más un anuncio. Vamos a presentar, si me lo permites, una entrevista con características de reportaje de la mejor alcaldesa de Morena, de acuerdo con las encuestas en el país, que se encuentra en Jalapa, Veracruz. Los invito a que conozcan por qué Daniela Griego es la mejor alcaldesa del país por Morena. Hay otros varones, hay una mujer que está un poquito adelante, pero ya lleva más tiempo. Daniela Griego lleva 4 meses y está en el top 10 de las mejores alcaldesas del país. Los invitamos a ver en esta semana, mientras el fútbol no nos alcance, este reportaje documental, querido Vicente. Agradeciéndote a ti y a toda la gran audiencia. Feliz cumpleaños, querido Vicente. Muchas gracias, querido Daniel Marmolejo. Cuarta República, 4A República en YouTube, @Homo ex novo Como ex en novo. Twitter, ahora X. Mi Ahora querido, X, sí, Vicente, nos dime. debemos una bebida prehispánica de Tepochtecatl para celebrar tu aniversario próximamente, o algún embrujo zapoteca que se llama mezcal, con unas tostadas riquísimas, Vicente, que nos van a poner muy felices de celebrar la vida y tu aniversario. Hasta pronto, querido Que Vicente. así sea, mi querido Que Daniel así sea. Marmolejo, el maestro Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura. Antes de ir con más de nuestros amigos, de nuestros invitados, le pido que